Buen día, hermanos. Señor le bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Listos para meditar juntos? ¿Todos tienen sus Biblias preparadas? Amén. Vamos a orar. Amén. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te bénissons, Père, nous te rendons grâce. te bendecimos y te damos Et nous disons gracias. merci, Père, pour ces moments que tu nous donnes Y te agradecemos por este momento que nos das pour méditer, Seigneur, sur ta parole. para meditar en tu Nous palabra. te prions, Père Céleste, de nous guider par ton Esprit Saint Guíanos a través de tu Espíritu Santo et que ton nom, Seigneur, soit glorifié. y que tu nombre sea glorificado. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Tout papa se réjouit de la croissance de leurs enfants. Todo padre se regocija del crecimiento de sus hijos. Notre Père céleste aussi. Nuestro Padre Celestial también. Il se réjouit lorsqu'il voit ses enfants grandir spirituellement. Él se regocija cuando ve a sus hijos crecer espiritualmente. Dieu a donné son esprit et sa parole Dios dio su espíritu y su palabra pour une croissance sainte et ferme. para un crecimiento santo y firme. Et le Seigneur va utiliser les situations et les circonstances de la vie Y el Señor va a utilizar todas las circunstancias, las situaciones de la vida pour nous aider à grandir. para ayudarnos a crecer. Nous serons éprouvés à tout égard. Nosotros seremos probados en todos los aspectos. Jacques dit concernant la tentation. Y Santiago habla concerniente a la tentación. Nous serons éprouvés à tout égard. Nosotros seremos probados en todos los aspectos. Et cela inclut la tentation. Y eso incluye las tentaciones. Jacques dit concernant la tentation. Santiago dice concerniente a la tentación. On va lire dans Jacques chapitre 1, versets 13 à 14. Leamos Santiago capítulo 1, versículo 13 al 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amen. Le chasseur toujours aura son piège prêt. El cazador siempre tendrá la trampa lista, Proche ou loin de nous, cerca o lejos de nosotros. le piège sera toujours là. La trampa estará siempre ahí. Fuir loin montrera qui nous sommes. Alejarse de ella mostrará quiénes somos. Cela veut dire qu'on était en train de veiller comme des soldats face à l'ennemi. Y eso quiere decir que estábamos velando como soldados frente al enemigo. Mais si on tombe, Pero si caemos, c'est parce qu'on aime plus l'appât que Dieu. es porque amábamos más el señuelo que a Dios. Jacques dit, Santiago dice, si tu es tenté, si eres tentado, ne dis pas que c'est Dieu, no digas que es Dios, c'est ta propre convoitise. es tu propia codicia. L'ennemi nous connaît El enemigo nos conoce et il prépare des situations, y él prepara situaciones, non seulement pour nous faire tomber dans le péché, no solamente para hacernos caer en el pecado, mais pour nous éloigner de Dieu, pero también para alejarnos de Dios, pour accomplir son but qui est de nous détruire à jamais. para cumplir su propósito que es de destruirnos para siempre. Si tu passes une journée sans qu'il te passe quelque chose de mal, Si pasa el día sin que te pase algo malo, sache que durant toute la journée, quiero que sepas que durante toda la jornada tu as été la cible de l'ennemi. has sido el blanco del enemigo. Il ne t'oubliera jamais. Él no te olvidará jamás. Il pense jour et nuit
à faire le mal. Él piensa día y noche hacerte mal. Il n'a que des pensées de malheur Él tiene pensamientos de maldad, contre nous. pensamientos de maldad contra nosotros. Mais Dieu ne lui permettra pas de nous détruire. Pero Dios no le permitirá destruirnos. Mais tu dois être attentif. Pero tienes que estar atento. Si tu as failli tomber dans le piège, Si casi has caído en la trampa, alors attention. entonces cuidado. Cette tendance intérieure Esa tendencia interior montre qu'est-ce qu'il y a en toi. muestra qué es lo que hay en vos. Tu commences à connaître quelles sont les choses qui t'attirent. Comienzas a conocer cuáles son las cosas que te atraen. Amen. Amén. On va lire dans Matthieu chapitre 26, versets 39 à 41. Leamos Mateo capítulo 26, versículo 39 y 41. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amen. Jésus priait au Père s'il est possible d'éloigner cette coupe. Jesús ora al Padre si es posible de alejar esa copa. Cette coupe, c'est l'épreuve que Jésus devait traverser. Esa copa era la prueba que Jesús tenía que atravesar Et elle était difficile et douloureuse. y era difícil y dolorosa. Alors Jésus enseignait ses disciples Entonces Jesús enseña a sus discípulos de veiller et prier a velar, orar, afin de ne pas rentrer dans la tentation. a fin de no entrar en la tentación. Dans les versets suivants de Matthieu 26, En los versículos siguientes de Mateo capítulo 26, dès que Jésus était avec ses disciples, dice que Jesús estaba con sus discípulos une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons s'est approchée d'eux. y una multitud numerosa armada con espadas y con palos se acercó a ellos Pour prendre Jésus. para tomar a Jesús. Judas l'avait trahi. Judas lo había traicionado. Ceci était un moment de choc Eso era un momento de shock pour ses disciples. para sus discípulos. Ils ont réagi contraire à leur maître, Y ellos reaccionaron contrariamente a su maestro, en coupant l'oreille de quelqu'un, cortando la oreja a alguien, en fuyant, huyendo, en niant connaître Jésus. negando conocer a Jesús. Ils n'ont pas veillé. Ellos no velaron. Mes frères, Hermanos, l'épreuve, la prueba, la tentation dévoile ce qui est à l'intérieur de nous. la tentación revela lo que hay en el interior. On va lire dans Luc chapitre 22, Vamos a leer Lucas capítulo 22, versets 21 à 32. versículo 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amen. Ma version de Louis II dit « Affirmez tes frères ». Mi versión en Luis II, en francés, dice: afirma a tus hermanos. Et dans les autres versions espagnoles,
Y en las otras versiones en español, aide tes frères à demeurer fermes. ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Fortifie tes frères. Fortalece tus hermanos. Il est nécessaire de regarder d'autres versions Es necesario mirar otras versiones afin de comprendre le mot qui a été traduit du grec. a fin de entender la palabra traducida del griego. Merci Seigneur, on a ce privilège d'avoir plusieurs traductions. Gracias al Señor que tenemos ese privilegio de tener varias traducciones. Satan avait préparé une situation Satanás había preparado una situación pour Simon-Pierre. para Simón Pedro. Le Seigneur l'avait permis, El Señor lo había permitido, mais Jésus priait afin que sa foi ne défaille point. pero el Señor oró para que su fe no decaiga. Le piège est préparé pour l'attraper. La trampa estaba lista para atraparlo. Satan voulut le faire tomber Satanás quería hacerlo caer et le mener à la mort. y llevarlo a la muerte. Mais Jésus a prié pour lui, Pero Jesús oró por él, afin que le but de Satan ne s'accomplisse pas. a fin que el propósito de Satanás no se cumpla. Jésus dit à Simon, Jesús dice a Simón, lorsque tu seras de retour, cuando estés de regreso, de vuelta, quand tu passes par le crible, cuando pases por la criba, por la zaranda, affermez tes frères. afirma a tus hermanos. Le crible va faire sortir toutes sortes d'impuretés. La criba va a hacer salir todo tipo de impureza, Parce que Jésus savait porque Jesús sabía que Pierre va sortir encore plus fort de cette épreuve. que Pedro saldría más fuerte aún de la prueba. On va regarder un petit vidéo. Vamos a ver un pequeño video. Amen.
Mettez-vous à la place du blé. Pónganse en el lugar del trigo. Les coups font détacher vos superflus. Los golpes hacen despegar lo que es superfluo. Ceci, c'est cribler. Eso quiere decir cribar. Il y a plusieurs façons de cribler le blé. Pero hay muchas maneras de cribar el trigo. Le mot cribler, La palabra cribar, vous la trouverez dans la traduction espagnole, ustedes van a encontrar esta palabra en la traducción en español, la version La Palabra. en la versión La Palabra. Cribler est le processus du nettoyage du blé. Cribar es el proceso de limpieza del trigo. Maintenant, il y a des machines qui font ce travail. Ahora hay máquinas que hacen ese trabajo. Dans la vidéo, En el video on voit une partie du processus. vemos una parte de este proceso. Le blé reçoit les coups nécessaires El trigo recibe los golpes necesarios pour se détacher de la paille. para despegarse de la paja. Puis, il passe pour le tamis, Luego pasa por el tamiz qui continue le travail d'enlever tout ce qui reste et qui n'est pas du blé. para continuar el trabajo de sacar todo lo que queda que no es trigo. Nous connaissons l'histoire de Job. Nosotros conocemos la historia de Job. Dieu a protégé Job du mal Dios protegió a Job del mal durant toute sa vie. durante toda su vida. Un jour, Dieu a permis à Satan de poser sa main sur Job. Un día Dios permitió a Satanás de poner su mano sobre Job. Nous parlons souvent de l'épreuve de Job, Y hablamos seguido de las pruebas de Job. mais nous ne parlons pas des années que Job a vécues dans l'abondance, Pero no hablamos de los años que Job vivió en la abundancia de biens et dans la santé. de bienes y en la salud. De même pour nous. Es lo mismo para nosotros. Lorsque Dieu permet que nous soyons mis à l'épreuve, Cuando Dios permite que nosotros seamos puestos a prueba, on oublie les années vécues dans l'abondance et en sécurité. nos olvidamos de los años vividos en la abundancia y en la seguridad. La parole de Dieu nous fait comprendre La palabra de Dios nos hace entender que les épreuves sont inévitables. que las pruebas son inevitables. Y a-t-il un chrétien qui n'a jamais passé d'épreuve? ¿Hay algún cristiano que nunca haya pasado pruebas? On va lire dans Jacques, chapitre 1, verset 2. Leamos Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amen. La parole de Dieu confirme ici La palabra de Dios confirma aquí que nous pouvons passer par des diverses épreuves. que vamos a pasar por diversas pruebas De nature variée, de naturalezas variadas, douleur physique, dolor físico, maladie, enfermedades, difficultés économiques, dificultades económicas, pression psychologique. presión psicológica. Et ces épreuves visent principalement détruire notre relation avec Dieu. Y esas pruebas apuntan principalmente a destruir nuestra relación con Dios. Mais pour nous, Pero para nosotros, qui aimons le Seigneur, que amamos al Señor, la conséquence sera tout le contraire. las consecuencias serán totalmente contrarias. Job dit, Job dijo, Dieu sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Dios sabe cuál es el camino que yo seguí. Je sortirai pur comme l'or. Yo saldré puro como el oro. On peut le trouver dans Job chapitre 23, verset 10. Eso lo podemos encontrar en Job 23, 10. Dieu nous permet d'entrer dans des épreuves diverses Dios nos permite de pasar por pruebas diversas parce qu'il veut rendre notre foi en lui plus pure et plus stable. porque Él quiere que nuestra fe sea
más pura y más estable. Job a reconnu cette vérité dans la profondeur de sa souffrance et de son expérience. Job reconoció esta verdad en lo profundo de su sufrimiento y de su experiencia. Alors il savait qu'il sortira comme de l'or. Él sabía que saldría como el oro. Après les épreuves de Job, Luego que pasó las pruebas, Job il dit, dijo: mon oreille avait entendu parler de toi, mis oídos habían escuchado hablar de ti, mais maintenant mon œil t'a vu. pero ahora mis ojos te ven. On le trouve dans chapitre 42, verset 5. Eso lo encontramos en capítulo 42, versículo 5. Si Job aimait Dieu, Si Job amaba a Dios, maintenant ahora il l'aimera encore plus davantage. Él lo amará aún más. Plus nous connaissons Dieu, Más conocemos a Dios, plus nous l'aimons. más lo amamos. Mes frères, Hermanos, il n'y a pas de maturité spirituelle no hay madurez espiritual sans les épreuves. sin las pruebas. Une bonne nouvelle. Eso es una buena noticia. Si Dieu permet l'épreuve, Si Dios permite la prueba ou s'il prouve les cœurs, o si Él prueba los corazones, ce n'est pas pour lui. esto no es para Él, Car Dieu connaît tout. porque Dios conoce todo. Il sait ce qu'il y a dans notre cœur. Él sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. Donc l'épreuve sera pour nous. La prueba entonces será para nosotros, Elle ôte les impuretés, porque ella va a sacar las impurezas, afin que nous puissions voir a fin que podamos ver qui nous sommes en réalité en Dieu. quiénes somos en realidad en Dios. Dieu veut que nous soyons comme l'or éprouvé. Dios quiere que seamos probados como el oro. L'épreuve nous purifie. La prueba nos purifica, Elle nous aide à mûrir, nos ayuda a madurar, afin d'aider les frères à demeurer fermes. a fin de ayudar a los hermanos a permanecer firmes. L'apôtre Pierre El apóstol Pedro a utilisé la même révélation ha utilizado la misma revelación pour annoncer la même vérité. para anunciar la misma verdad. Lui qui a été criblé, Él que había sido cribado, il doit maintenant affermir les frères. él tiene ahora que afirmar a los hermanos. Et on va voir qu'est-ce qu'il a dit dans 1 Pierre chapitre 1 versets 5 à 7. Y vamos a ver qué es lo que él dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba como fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amen. Après l'épreuve, Luego de la prueba, notre foi aura pour résultat nuestra fe tendrá como resultado la louange, la alabanza, la gloire et l'honneur. la gloria y el honor. Dieu veut avoir notre foi comme un lingot d'or plus précieux. Dios quiere ver nuestra fe como un lingote de oro precioso, et plus brillant. más precioso y más brillante. Après avoir persévéré à la douleur, Luego de haber perseverado más allá del dolor causée par le feu de l'épreuve. causado por el fuego de la prueba. La valeur et la gloire de l'or El valor y la gloria del oro sont directement liés au degré de sa pureté. están ligados directamente al grado de su pureza. Notre foi aura de la valeur Nuestra fe tendrá valor
et elle aura la capacité d'influencer la vie des autres, y ella tendrá la capacidad de influenciar en la vida de los otros. Jacques est clair lorsqu'il dit: Santiago es claro cuando él dice: Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète hermanos, miren como un tema de gozo completo les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. por las diversas pruebas a las cuales ustedes pueden ser expuestos. Nous devons être sûrs que si Dieu permet de nous éprouver, Nosotros tenemos que estar seguros que si Dios permite que seamos probados, c'est parce qu'il veut que l'or soit introduit dans le feu. es porque Él quiere que el oro sea introducido en el fuego, Non dans le but de le brûler no con el propósito de quemarlo et de le détruire. y destruirlo. Dieu veut que notre bien, Dios quiere nuestro bien nada más, tout comme l'or, como el oro, qui contient des impuretés que contiene impurezas qui ne peuvent être découvertes et éliminées que no pueden ser descubiertas o eliminadas comme mettant l'or au feu. si no es a través del fuego, poniéndolo en el fuego. Le feu dans lequel l'or est placé El fuego en el cual el oro es puesto est calculé avec précision. está calculado con precisión. Il ne peut pas être réduit ou augmenté en degrés No puede estar reducido o aumentado en grados ou en durée. o en la duración del tiempo. La parole dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, La palabra dice en 1 de Corintios 10, 13, on va le lire, vamos a leerlo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amen. Le Père Céleste ne laisse pas être tenté au-delà de nos forces. El Padre Celestial no permite que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, Mais c'est à nous de veiller. pero nosotros tenemos que velar. C'est à nous de ne pas rentrer dans la cage. Es a nosotros de no entrar en la trampa. Le feu est temporaire, El fuego es temporal, mais la pureté qu'a pu atteindre est éternelle. pero la pureza que pudo lograrse es eterna. Le but est de briller chaque fois plus et apporter plus de fruits pour toujours. El propósito es de brillar cada vez más y de llevar frutos siempre. L'apôtre Paul, qui a été battu de verge, El apóstol Pablo, que fue azotado con varas, lapidé, apedreado, qui a fait naufrage, que hizo naufragios, qui était en péril, que estuvo en peligros, qui a eu faim, que tuvo hambre, soif, sed, exposé au froid et à la nudité. expuesto al frío y a la desnudez. Écoutez qu'est-ce qu'il dit. Escuchen qué es lo que dijo. Nos légères afflictions du moment présent Esta leve tribulación momentánea produit pour nous, produce en nosotros, au-delà de toute mesure, más allá de toda medida, un poids éternel de gloire. un peso eterno de gloria. L'épreuve révèle s'il y a des impuretés. La prueba revela si hay impurezas. Commence à être attentif aux choses de la vie quotidienne. Comienza a estar atento a las cosas de la vida cotidiana Tu verras que cela apporte un enseignement y verás que eso te aporta una enseñanza et te montre qui es-tu. y te muestra quién eres. Réfléchis à chaque chose qui t'arrive, Reflexiona a cada cosa que te sucede, même les petites choses de la vie quotidienne. mismos las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Tu penses que tu es bien, ¿Pensás que estás bien? mais une situation se présente. Ahora una situación se presenta.
Tu veux sortir la voiture de ton garage ¿Querés sacar el auto de tu garage? et quelqu'un s'est garé à la sortie de ton garage. Y alguien se estacionó frente a la puerta de tu garage. La personne n'est plus là. La persona no la encontrás Il t'a fait perdre du temps. y te hizo perder tiempo. Quelle sera ta réaction? ¿Cuál será tu reacción? De la même façon sur la route, Lo mismo, la misma situación, pero en la ruta tu t'es arrêté sur un feu rouge te has parado frente del semáforo en rojo et le feu, il est encore jaune. y el semáforo todavía está en amarillo Et la voiture de derrière te klaxonne. y el auto detrás te está tocando bocina. Quelle sera ta réaction? ¿Cuál será tu reacción? Quelle sera ton attitude? ¿Cuál será tu actitud? On pourra mettre tellement des exemples de la vie quotidienne. Podremos poner tantos ejemplos de la vida cotidiana. Mais tout cela pour te dire Todo esto para decirte qu'on doit prendre tout que tenemos que tomar todo comme un enseignement, como una enseñanza, un exercice. un ejercicio. Si la situation fait sortir de moi quelque chose contraire aux qualités d'un chrétien, Si la situación hace salir de mí algo que es contrario a las cualidades de un cristiano, alors je dois travailler. entonces tengo que trabajar en eso. Je dois veiller sans cesse. Tengo que velar sin cesar. Et lorsque la tentation ou l'épreuve arrivera, Y cuando la tentación o la prueba va a llegar, ça sera plus facile. será más fácil, Car tout le temps, porque todo el tiempo je suis attentif estoy atento dans la prière en la oración et en train de veiller. y velando. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète Hermanos, miren como un tema de gozo completo les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. las diversas pruebas a las cuales ustedes pueden ser expuestos. La parole nous exhorte à vivre les épreuves dans la joie, La palabra nos exhorta a vivir las pruebas con gozo, parce que je sais que Dieu est en œuvre. porque sé que Dios está obrando. Mes frères, Hermanos, on doit laisser Dieu travailler en nous. tenemos que dejar al Señor trabajar en nosotros. Amen. Amén. On va prier, on va remercier le Seigneur pour sa parole. Vamos a orar y agradezcamos al Señor por su palabra. Amén. Seigneur, merci. Señor, gracias. Merci pour ta parole. Gracias por tu palabra. Merci parce que tu as dit dans ta parole, Gracias porque tú dices en tu palabra, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. miren como un tema de gozo completo las diversas pruebas auxquelles nous pouvons être exposés. a las cuales nosotros podemos ser expuestos, Parce que tu sais que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. porque sabes que todas las cosas concurren para bien a aquellos que te aman. Et nous savons que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Y sabemos que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Tu as dit dans ta parole Tú dices en tu palabra que c'est à cela que nous avons été appelés. que a esto hemos sido llamados Parce que Christ aussi a souffert pour nous, porque Cristo también sufrió por nosotros, en laissant un exemple. dejándonos un ejemplo. C'est cet exemple que nous voulons suivre, Este ejemplo es el que queremos seguir afin d'être à son image. a fin de ser semejantes a su imagen. Seigneur, nous sommes entre tes mains, Señor, estamos en tus manos, comme l'argile entre les mains du potier. como el barro en manos del alfarero. Façonne-nous, Señor, moldéanos, transforme-nous, transfórmanos selon ta volonté. según tu voluntad. La douleur de l'épreuve de notre foi El dolor de la prueba de nuestra fe aura le résultat, tendrá como resultado la louange, la alabanza, la gloire, la gloria, lorsque Jésus-Christ sera manifesté. cuando Jesucristo sea manifestado. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén.